Solía creer que el universo tenía un retorcido sentido del humor. ¿De qué otro modo se explica lo que sucedió el día en que me convertí en adulto? Me llamo Liam. Ahora tengo 18 años. Y si les dijera que mi familia olvidó mi cumpleaños, eso sería en realidad más amable de lo que realmente hicieron. Verán, el olvido duele. Pero lo que ellos hicieron se sintió intencional, como el remate de un chiste del que no sabía que formaba parte. Permítanme retroceder. Crecí en un pueblo pequeño donde todos saben tu nombre y probablemente el color de tus sábanas. Mi familia era la unidad suburbana perfecta de postal. Mamá, papá, 2 hijos, una cerca blanca, barbacoas en el patio trasero. Ya conocen el tipo. Mi hermano Tyler es 2 años menor que yo. Pero si alguna vez nos conocieran juntos, pensarían que él es el niño de oro y yo algún primo lejano y raro al que a regañadientes dejan dormir en el sofá. Tyler era el ruidoso. Encantador, atlético, siempre sabía cómo desenvolverse en una habitación. Yo era más como ruido de fondo, callado, observador, el tipo de niño que termina su tarea temprano solo para que nadie se enoje. Mamá y papá nunca dijeron que tuvieran un favorito, pero no era necesario decirlo cuando todo lo demás lo gritaba. Tyler recibía abrazos cuando llegaba tarde a casa. Yo recibía sermones si no enviaba un mensaje de texto en 10 minutos. Él chocó el coche familiar a los 16 y consiguió uno más nuevo 6 meses después. Yo pedí un ordenador portátil usado para la escuela y recibí una lista impresa de trabajos que contrataban a adolescentes. Siempre intento que no me afecte, me digo a mí mismo. Quizás piensan que soy más independiente. Quizás son más duros conmigo porque esperan más. Ya saben, esas pequeñas mentiras que te cuentas para hacer que una píldora amarga sea más fácil de tragar. Pero en mi 18º cumpleaños, ahí fue cuando la máscara se resquebrajó. Fue un jueves. Lo recuerdo porque tuve un examen de matemáticas esa mañana y lo arruiné. Fracasé por completo. Ya me sentía decaído cuando entré en casa después de la escuela. Supuse que tal vez habría una pequeña cena o incluso solo mi comida para llevar favorita, algo. No pedía fuegos artificiales ni un desfile, solo un pequeño gesto que indicara que yo importaba. En cambio, entré a una sala de estar llena de globos y serpentinas, azules y plateados, un feliz cumpleaños cruzando la pared. Mi corazón dio un brinco por un segundo. Pensé, oh, ¿sí se acordaron? Y entonces Tyler entró detrás de mí, sonriendo de oreja a oreja. ¿Qué te parece?, dijo, con los ojos brillantes. ¡Sorpresa! Fue entonces cuando noté que el letrero no decía feliz 18º cumpleaños. Solo decía feliz cumpleaños. Y el cumpleaños de Tyler es en 3 semanas. Mamá salió de la cocina con un gorro de fiesta, ya grabando todo con su teléfono. Ya estás en casa. Le sonrió a él, ignorándome por completo. Rápido, ponte ahí junto a la mesa. Necesitamos una foto antes de cortar el pastel. Me quedé allí, con la mochila todavía puesta, viendo a toda mi familia moverse con entusiasmo como si fuera la mañana de Navidad. Mi papá le dio a Tyler una caja envuelta con un lazo de verdad, y Tyler la abrió como un niño. Era un teléfono nuevo, el último modelo. Yo todavía tenía un modelo de segunda mano con la pantalla rota y una batería que duraba quizás 4 horas en un buen día. Aclaré mi garganta. No es hoy mi cumpleaños. Todos se quedaron helados por un instante. Luego mamá se volvió hacia mí, forzó una risa y dijo, oh, cierto. No nos olvidamos de ti, cariño. Toma. Me entregó una tarjeta doblada y señaló el mostrador de la cocina donde había un pequeño pastel. A medio comer, sin velas, sin nombre, solo con un trozo faltante en una esquina, como si alguien lo hubiera usado para mantener abierta una gaveta. La tarjeta decía, sé más como él. Eso era todo. Sin broma, sin amor, ni siquiera un feliz cumpleaños. Y luego se rieron. No fue cruel al principio, más bien una risa nerviosa, como si pensaran que todo era solo una broma divertida. Y se suponía que yo también debía reír. Pero nadie dijo, era una broma. Nadie ofreció una segunda tarjeta o un regalo de verdad. Solo Tyler sosteniendo su nuevo teléfono, luciendo ligeramente incómodo antes de desviar la mirada. No dije nada.
No lloré. Solo asentí, dejé la tarjeta en el mostrador y subí las escaleras. Esa noche, empaqué una mochila, una sudadera, 2 camisetas, vaqueros, calcetines, el cargador de mi teléfono y los $40 de emergencia que tenía guardados en una caja de zapatos debajo de mi cama. Esperé a que la casa estuviera en silencio. Luego caminé 4 manzanas hasta la parada del autobús bajo el resplandor ámbar de una farola parpadeante y me subí al último Greyhound que se dirigía a la ciudad. No sabía lo que iba a hacer. Solo sabía que no podía quedarme. Una semana después, mi madre dejó un mensaje de voz. Su voz era temblorosa. Estaba llorando. Liam, por favor, vuelve a casa. No lo sabíamos. No lo pensamos. Solo, por favor, regresa. Tu padre ha estado conduciendo por todas partes buscándote. Solo, por favor. No contesté porque, por primera vez en mi vida, me sentí libre. Pero eso es solo el comienzo. Lo que hicieron después empeoró todo, mucho peor, porque en lugar de intentar arreglarlo, lo convirtieron en una actuación para sus amigos, para las redes sociales, para la familia. De repente, yo era el chico problemático que se escapó de casa porque no soportaba la disciplina. Y cuando descubrí lo que Tyler dijo a mis espaldas, fue cuando dejé de dudar de mí mismo. Fue cuando empecé a planificar lo que vendría después. El mensaje de voz permaneció en mi bandeja de entrada durante 3 días antes de que siquiera lo escuchara completo. Mantenía mi pulgar flotando sobre el botón de reproducción, escuchando esos primeros segundos de la voz quebrada de mamá, y luego retrocedía. No era que no quisiera saber lo que tenía que decir. Era que ya lo sabía. Sería culpa envuelta en amor performativo. Del tipo que se exhibe para los vecinos y los parientes entrometidos. Del tipo que se ve bien en Facebook pero no te abraza cuando llegas a casa. Me estaba quedando en un albergue juvenil deteriorado en la ciudad. $50 a la semana si no te importaba compartir una habitación con 2 tipos que vendían gafas de sol de imitación durante el día y jugaban juegos de mesa de guerra toda la noche. Me mantuve al margen, durmiendo con mi mochila bajo la cabeza y el dinero de emergencia guardado en mi calcetín. Cada mañana caminaba por las calles como si perteneciera allí. Sin plan, sin respaldo, pero tenía una extraña sensación de calma, como si finalmente hubiera dejado de correr en una cinta que otra persona controlaba. Pero todavía estaba herido. No solo por el cumpleaños. Eso fue solo el detonante. Era todo. ¿Por qué no puedes ser más como Tyler? Cada vez que tuve que esforzarme el doble para que me notaran. Cada cena en la que le preguntaban a Tyler sobre el entrenamiento de fútbol y apenas reconocían mi certificado del cuadro de honor. Era como si hubiera estado audicionando para un papel que nunca conseguí. No planeaba volver. Pero la vida, como de costumbre, tenía otros planes. Comenzó con mi tía Denise. Era la hermana mayor de mi madre, ruidosa y sin filtros de la mejor manera posible. Se enteró de que me había ido cuando mamá finalmente la llamó presa del pánico, probablemente esperando que Denise ayudara con el control de daños. En lugar de eso, Denise me llamó. Rastreó mi número desde un antiguo chat grupal de Navidad y dejó un mensaje directo. Llámame, Liam, ahora. Así que lo hice. ¿Estás a salvo?, preguntó. Sin rodeos. Sí, respondí, tratando de sonar más firme de lo que me sentía. Estoy bien. Ya tienes 18, dijo, como si se lo estuviera recordando a sí misma. No pueden obligarte a volver a casa, pero eso no significa que no intentarán convertirte en el villano. Me quedé en silencio. Sé lo que pasó, añadió. Tu madre me contó una versión edulcorada, pero no soy estúpida. He visto cómo te tratan. Siempre lo he visto. Simplemente pensé que lo superarías con la edad o que ellos madurarían. Supongo que eso no sucedió. Esa fue la primera vez que un adulto validó mi experiencia en voz alta. Me golpeó como un ladrillo. De hecho, tuve que sentarme en un bordillo, con la garganta apretada. No tengo mucho, dijo Denise. Pero si alguna vez necesitas un lugar, si realmente necesitas un lugar, me llamas. ¿De acuerdo? Le di las gracias, colgué y me quedé allí sentado observando la ciudad respirar. Coches tocando la bocina,
Gente caminando rápido con cafés y plazos, un tipo gritando sobre un perro perdido cerca de la esquina. Debería haberme sentido solo, pero en cambio, sentí que finalmente había encontrado el primer destello de algo sólido. Pasó una semana, luego 2. Entonces cometí un error. Revisé el Instagram de Tyler. Publicó fotos de su fiesta de cumpleaños, la de los globos, el pastel y el teléfono. Excepto que en las fotos, me había recortado. Literalmente, había una foto en la que recordaba estar de pie justo a su lado. Mi hombro debería haber sido visible al menos, pero la había filtrado y enmarcado con tanto cuidado que parecía que ni siquiera había estado allí, como si nunca hubiera existido en ese momento. El pie de foto decía, el mejor cumpleaños de todos. Muy afortunado de tener la familia más comprensiva. No sería quien soy sin ellos. Eso dolió. Pero lo que me destrozó fue la sección de comentarios. Mamá, te mereces todo, cariño. Tu corazón es oro puro. Papá, orgulloso ni siquiera empieza a describirlo. Karen, amiga de la familia, guapo y humilde, a diferencia de algunas personas. El de algunas personas no era sutil. Karen era el tipo de persona que llamaba a los chicos como yo demasiado sensibles. Cuando nos quejábamos, una vez me dijo que la depresión era una elección. Casi respondí. Casi escribí un párrafo amargo explicando que esa fiesta era mía. Que cumplí 18 años ese día. Que me dieron un pastel usado y una tarjeta que básicamente me decía que borrara quién era yo. Pero no lo hice. Solo me quedé mirando esa sección de comentarios durante mucho tiempo, el corazón latiéndome como si quisiera salirse de mi pecho a zarpazos. Luego arrojé mi teléfono sobre el colchón y dejé que sonara cuando mamá llamó de nuevo más tarde esa noche. El punto de inflexión no fue dramático. Ni una gran discusión, ni un enfrentamiento a gritos. Fue sutil, silencioso, como una astilla que finalmente se abre camino hacia la superficie. Sucedió cuando recibí un correo electrónico de mi consejera escolar. Hola, Liam. Espero que estés bien. Solo quería ponerme en contacto porque tus padres me pidieron que te eliminara de la lista de admisión universitaria temprana y retrasara tus solicitudes hasta el próximo semestre. Dijeron que te estabas tomando un tiempo libre para aclarar tus ideas. ¿Es eso cierto? Avísame. Puedo ayudarte si necesitas apoyo. La sangre se me heló. No había dicho nada sobre tomarme un tiempo libre. Estaba solicitando admisión anticipada. Tenía mis ensayos guardados en Google Docs, a medio terminar. La biblioteca de la ciudad ofrecía internet gratuito y había planeado usarlo durante el fin de semana para enviarlo todo. Estaban saboteando mi futuro. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba solo de un cumpleaños o de ser ignorado. No es que simplemente no les importara. Estaban trabajando activamente en mi contra. ¿Y para qué? ¿Por qué me fui? Porque finalmente dije basta. Llamé a la consejera de inmediato y le conté la verdad, que me había ido de casa, pero no porque fuera inestable, sino porque mi hogar lo era. No entré en toda la historia del cumpleaños, pero dije lo suficiente. Le pedí que no aceptara ninguna solicitud sobre mi expediente a menos que viniera directamente de mí. Ella estuvo de acuerdo, su voz compasiva, y luego me envió un correo electrónico para confirmar que había restaurado mis solicitudes y bloqueado mi perfil contra ediciones externas. Colgué, temblando, furioso, pero extrañamente tranquilo, como el momento antes de una tormenta cuando el cielo se aquieta. Había terminado de jugar limpio. Pero lo que vino después, esa fue la verdadera traición. Denise me llamó unos días más tarde, susurrando como si no quisiera que alguien la escuchara. Acabo de salir de casa de tus padres, dijo. Me invitaron a cenar para hacer las paces, pero Liam, no se trataba de ti. Parpadeé, sentándome en la cama. ¿Qué quieres decir? Querían que acogiera a Tyler por unas semanas, dijo. Dijeron que necesitaban espacio, que las cosas estaban demasiado tensas en casa contigo fuera, y que Tyler estaba luchando emocionalmente. Me reí, pensando que estaba bromeando, pero no lo estaba. Dijeron que ha estado portándose mal porque te extraña, continuó Denise. Pero luego tu madre me llevó a un lado y dijo, y cito, necesitamos que Liam vea que huir no le da atención. Estamos intentando psicología inversa.
Si Tyler se queda contigo, tal vez Liam vuelva a casa y detenga esta tontería. La boca se me secó. Estaban usando a tu hermano como un peón, Liam, dijo en voz baja. Y lo que es peor, Tyler estuvo de acuerdo. No sabía que dolía más, que me estuvieran manipulando o que Tyler estuviera metido en eso. Quizás no debería haberme sorprendido. Siempre había jugado a dos bandas. El pacificador cuando le convenía, el cómplice silencioso cuando no. Pero esto era un nuevo nivel de bajeza. Le pedí a Denise que no lo acogiera. Ella dudó. No lo haré, dijo finalmente. Pero Liam, no van a parar. Están llamando a parientes, pintando esta narrativa en la que tú eres el fugitivo problemático. Han hecho que la gente crea que estás en drogas o que dejaste a alguien embarazada o que simplemente te estás rebelando. Es todo mentira, pero la están construyendo ladrillo a ladrillo. Le di las gracias de nuevo. Luego terminé la llamada. Y esa noche, algo dentro de mí cambió. Abrí mi ordenador portátil en la biblioteca pública y comencé a escribir. No una diatriba, no una entrada de diario, sino un plan. Verán, pensaban que me había ido y había sido olvidado. Pensaban que estaba solo, a la deriva, desesperado por volver arrastrándome. Pero lo que no sabían era que finalmente los estaba viendo con claridad. Cada máscara, cada mentira. Y esta vez, no iba a marcharme. No en silencio. No de nuevo. Después de esa llamada con Denise, todo se sintió diferente. La niebla que había estado sobre mí desde la noche en que me fui finalmente se había disipado. Ya no estaba flotando. Estaba cayendo con un propósito. Pero primero, tenía que sobrevivir. ¿Conocen esa frase, tocar fondo? Solía pensar que se veía como un tipo en un banco del parque con nada más que un abrigo andrajoso y una botella en una bolsa de papel. Pero para mí, tocar fondo se veía como despertarme en el albergue a las 4 de la mañana para encontrar mi mochila abierta y mi dinero de emergencia desaparecido. Sin cerradura rota, sin ventana rota, simplemente desaparecido. Probablemente alguien con quien había compartido la habitación. Probablemente alguien que me había visto dormir con ella bajo la cabeza durante días. Quería gritar. Quería golpear una pared o correr de vuelta a la casa y golpear la puerta, exigiendo que me ayudaran, pero no lo hice. Simplemente me senté allí en la oscuridad, mirando la cremallera vacía como si de repente pudiera darme respuestas. A la mañana siguiente, traté de tomármelo a risa. Te la jugaron, me susurré en el espejo del baño del albergue. Felicidades, aprendiste por las malas. Me quedaban $6 en la cartera, una barra de granola en mi sudadera, mi teléfono al 22%. Ese fue el momento en que dejé de sentirme enojado con mis padres. Empecé a sentirme insensible, porque lo que pasa cuando estás solo es que no hay red de seguridad, ni cojín sobre el que caer. Cuando las cosas van mal, y lo harán, no te rescatan. Tienes la opción, resuélvelo o desaparece. Así que lo resolví. Empecé a pasar mis días en la biblioteca de la ciudad. No solo por el wifi o el calor, sino porque era el único lugar donde me sentía invisible y vivo al mismo tiempo. Rodeado de libros, de historias de personas que habían salido de situaciones peores. Encontré algo parecido a la paz. Me sentaba allí durante horas solicitando trabajos, terminando las solicitudes universitarias y simplemente leyendo. De vez en cuando, pensaba en lo que mi familia probablemente estaba diciendo. Está siendo dramático. Solo está tratando de castigarnos. Volverá arrastrándose cuando se dé cuenta de que no puede lograrlo. Pero no quería volver. No por ayuda, no por lástima, y definitivamente no para darles la satisfacción de tener la razón. Una tarde, mientras buscaba sin rumbo ofertas de trabajo, escuché una conversación detrás de mí. Dos tipos hablaban de cómo su repartidor habitual les había fallado. Uno de ellos me miró, probablemente porque llevaba una semana sentado en esa misma mesa, y dijo, «Oye, ¿sabes andar en bicicleta?» Parpadeé. «Sí, claro. ¿Quieres ganar $30? Así fue como empecé a trabajar para una pequeña tienda de sándwiches a 4 manzanas de la biblioteca. No era glamoroso. Ni siquiera me dieron una bicicleta, solo una vieja abollada que podía tomar prestada si aceptaba arreglar las llantas yo mismo. Lo hice,
Parcheé la cámara de aire con cinta adhesiva y una oración y comencé a hacer entregas por la ciudad. Solo propinas en efectivo. El primer día, gané $42, más de lo que nunca había ganado haciendo tareas en esa casa. Esa noche comí una comida de verdad. Ramen barato, una manzana y una de esas barras de chocolate que cuestan más de lo que deberían, pero que me hicieron sentir humano de nuevo. Durante las siguientes semanas, establecí una rutina. Despertarme temprano, ducharme en el gimnasio. El dueño de la tienda de sándwiches me consiguió una membresía gratuita después de que cubrí 3 turnos dobles. Entregar sándwiches de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Trabajar en mis cosas de la universidad por las tardes en la biblioteca, y luego desplomarme en el albergue. Era pequeño, frágil, pero era mío. Empecé a llevar un pequeño cuaderno donde anotaba metas, frases que escuchaba, sueños extraños, incluso pensamientos al azar. Un día escribí: no eres invisible. Solo estás creciendo en la oscuridad. Esa frase se me quedó grabada. A mediados de noviembre, había ahorrado lo suficiente para mudarme del albergue. Denise me ayudó a encontrar una habitación en alquiler en un barrio tranquilo cerca del límite de la ciudad. Una anciana que alquilaba su sótano a bajo precio a cambio de algunas tareas básicas. Hacía frío, había corrientes de aire y olía a naftalina. Pero tenía una llave, un lugar que se cerraba con llave, un espacio propio. Denise incluso me dio un ordenador portátil de segunda mano. Nada lujoso, pero suficiente para escribir ensayos y revisar el correo electrónico sin vivir en la biblioteca. No pidió nada a cambio. La primera vez que le llevé la compra solo para darle las gracias, me miró como si le hubiera entregado oro. Siempre has sido un buen chico, dijo en voz baja. Ellos simplemente no supieron verlo. Casi me derrumbo llorando en su entrada. La semana antes de Navidad, recibí mi primera aceptación universitaria. No era la escuela de mis sueños, pero era mía. Beca completa. Me ofrecieron un lugar en su semestre de primavera si podía demostrar independencia financiera. Llamé a la oficina de admisiones, expliqué mi situación y les envié todo: cartas, extractos bancarios antiguos, incluso una nota de Denise. 2 días después, me llamaron y dijeron: bienvenido. Colgué el teléfono y me senté en medio del suelo, mirando el correo electrónico con mi nombre en él. Esa noche, compré un pequeño cupcake en la panadería de la calle, encendí una vela y me canté una silenciosa felicitación. Todavía no se lo dije a mis padres. Aún no. Seguían publicando selfies familiares en línea. La cena de acción de gracias con Tyler a la cabeza de la mesa. El pie de foto de mamá, agradecida por el hijo que se quedó. Mi nombre no apareció. Ninguna mención. Como si me hubieran borrado. Pero estaba bien, porque no me había ido. Estaba construyendo. Y poco a poco, me estaba convirtiendo en alguien a quien ya no podían tocar. La mejor parte, Tyler se puso en contacto. Empezó con un mensaje de texto. Tyler, oye, ¿estás bien? Lo miré durante mucho tiempo. No sabía qué decir. Ya no estaba enojado. Solo estaba agotado. Pero algo me dijo que no lo ignorara. Así que respondí: ¿y yo? Estoy bien. ¿Y tú? Esperó un día entero antes de responder. Tyler, las cosas están raras aquí. Hablan de ti como si fueras una especie de fantasma. Mamá lloró la semana pasada porque vio tu cepillo de dientes todavía en el baño. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque los extrañara, sino porque solo estaban de luto por la idea de mí, no por la persona a la que alejaron. Tyler, no sabía que iban a usarme así. Pensé que de verdad querían ayudarte a volver. Siento no haber respondido enseguida. ¿Qué podía decir? Que un lo siento no deshacía 18 años de ser el segundo mejor. Que deseaba que me hubiera defendido cuando importaba. Que odiaba lo fácil que podía deslizarse en el papel de víctima y héroe, dependiendo de la habitación. Pero también recordé algo que Denise había dicho una vez. No tienes que dejar que la gente vuelva a entrar, pero tampoco dejes que se pudran dentro de ti. Así que le envié una línea. ¿Yo? Gracias. Estoy resolviendo mis cosas. Eso fue suficiente por ahora. Pasaron las semanas.
La Navidad llegó y se fue. La pasé con Denise. Solo nosotros dos y su gato atigrado con sobrepeso. Vimos películas navideñas malas, comimos demasiado pastel y jugamos a las cartas hasta tarde en la noche. En un momento, me miró y dijo, «Sabes, no estás roto. Simplemente te criaron bajo el foco equivocado». No respondí, solo asentí porque tenía razón. En enero, empaqué mis cosas en 2 maletas y me mudé a mi dormitorio universitario. Mi compañero de cuarto era un estudiante de transferencia llamado Gab. Ruidoso, sarcástico, siempre comiendo patatas fritas, pero genuino. Nos llevamos bien enseguida. No le importaba mi pasado, solo quería saber qué quería hacer. Y por primera vez, no sentí que tuviera que hacerme más pequeño. Empecé a asistir a clases, me uní a algunos clubes, incluso encontré un trabajo a tiempo parcial ayudando en el centro de escritura del campus. Resulta que ayudar a otras personas a contar sus historias me hizo sentir más en control de la mía. Un día, Gab me sorprendió mirando una foto que había impreso. Yo y Denise, abrazados, sonriendo frente a su árbol de Navidad. Él sonrió. ¿Esa es tu mamá? Sonreí de lado. ¿Mejor? Esa primavera, recibí un correo electrónico de un concurso de publicación al que me había inscrito por capricho. Eligieron mi ensayo, donde escribí sobre irme de casa, para el primer premio. Se publicaría en una pequeña revista literaria y se compartiría con los estudiantes de primer año. Leí la aceptación 3 veces antes de asimilarlo. Y luego, como si fuera una señal, recibí otro correo electrónico de mi padre. Solo el asunto, hablemos. Y así, el pasado ya no estaba detrás de mí. Estaba llamando a la puerta. Me quedé mirando el asunto del correo electrónico durante lo que pareció 1 hora. Hablemos. Una palabra, sin puntuación, sin calidez. Provenía del antiguo correo electrónico del trabajo de mi padre, el que usaba cuando quería sonar serio. No, papá, no, hola, hijo, solo una orden envuelta en letras minúsculas dejada en mi bandeja de entrada como una piedra tratando de causar ondas en un lago que ya se había congelado. No lo abrí de inmediato. En cambio, caminé por el pasillo hasta la cafetería del campus, me compré el café más fuerte que tenían y me senté junto a la ventana con mi teléfono en el regazo. Por un segundo, consideré borrar el correo sin leerlo. Pero algo en mí se detuvo. No curiosidad exactamente, más bien estrategia. Algo había cambiado en mí en los últimos meses. Ya no estaba reaccionando. Estaba planificando. Y para planificar correctamente, necesitas información. Así que abrí el correo. Liam, hemos estado pensando mucho en ti. No es lo mismo aquí sin ti. Tu madre lo está pasando mal y Tyler ha estado más callado últimamente. Nos gustaría mucho hablar. Quizás cenar si estás dispuesto. Sé que las cosas no terminaron bien, pero queremos arreglarlas. Avísanos. Papá. Era más limpio de lo que esperaba. Sin acusaciones, sin viajes de culpa manipuladores, solo una rama de olivo cuidadosamente redactada. Pero aquí está la cosa. Los había visto arreglar las cosas antes. Los había visto barrer los problemas debajo de la alfombra tantas veces que el suelo tenía bultos. No necesitaba un cierre. Necesitaba la verdad. Y necesitaba que sintieran lo que era estar afuera mirando hacia adentro. Porque algo me había estado molestando desde esa llamada con mi consejera escolar. ¿Cómo habían accedido a mis solicitudes universitarias en primer lugar? No podían iniciar sesión sin mi contraseña. No deberían haber podido solicitar cambios o eliminaciones. Y entonces me di cuenta. No lo necesitaban. Solo necesitaban fingir ser yo. Abrí mi cuenta de correo electrónico, busqué en mis mensajes enviados de cuando todavía vivía en casa. Efectivamente, allí estaba. Un antiguo mensaje reenviado de mi escuela con el enlace al portal de estudiantes. El encabezado todavía decía, RV, mantén este enlace privado. Mamá tenía acceso. ¿Tyler también? Probablemente, quizás incluso papá. Y eso significaba que podrían haber llamado a la consejera o incluso haber iniciado sesión fingiendo ser yo. Y si lo hicieron una vez, podrían haberlo hecho de nuevo. Esa noche,
Cambié todas las contraseñas que tenía. No solo el correo electrónico, la banca, los portales universitarios, las solicitudes de empleo, incluso mi cuenta de Netflix. Activé la autenticación de 2 factores en todo y registré un nuevo correo electrónico solo para la universidad y la ayuda financiera. No iba a ser tomado por sorpresa de nuevo. Y empecé a pensar, si estaban dispuestos a sabotear mi futuro solo para controlar la narrativa, ¿qué más habían hecho que yo no supiera? Hice una lista. ¿Quién sabía que me fui? ¿Qué le dijeron a la gente? ¿Quién les creyó? ¿Quién no? Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de cuánto poder tenían social, emocional e incluso financieramente. Porque nunca me había declarado legalmente independiente, todavía podrían tener acceso a ciertos registros, FAFSA, registros médicos. Y si no me separaba adecuadamente, podrían seguir interfiriendo. Así que fui a la oficina de ayuda financiera y pregunté qué necesitaba hacer para declararme estudiante independiente. No fue fácil. Tuve que demostrar distanciamiento, mostrar que pagaba mis propias facturas y presentar cartas de terceros. Denise ayudó, al igual que mi antigua consejera. Ambas escribieron cartas explicando la situación, respaldando mi historia sin dramatizarla en exceso. Tomó 3 semanas, pero finalmente fui aprobado. Y con eso, perdieron su control. Ahora no podían ver mis calificaciones, no podían ajustar mi estado, no podían mover hilos tras bastidores. Era intocable. Pero no quería venganza solo para mí. Quería exponer lo que habían hecho para asegurarme de que todos a los que habían mentido vieran la verdad. Y la oportunidad vino del lugar que menos esperaba. Tyler. Me envió un mensaje de texto de nuevo. Mensaje corto. Tyler, ¿están planeando algo? Levanté una ceja y respondí, ¿yo? ¿Algo como qué? Su respuesta llegó 1 minuto después. Tyler, están organizando una gran fiesta para el 50º cumpleaños de papá, invitando a todos, parientes, vecinos, incluso a tus antiguos profesores. Parpadeé. Eso no sonaba siniestro por sí solo, hasta que llegó el siguiente mensaje. Tyler, van a dar un discurso sobre cómo te perdonaron a pesar de que rompiste la familia. Quieren que la gente piense que ellos actuaron de forma magnánima. Lo están ensayando conmigo. Miré mi teléfono, el corazón latiendo con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. Era esto. Era el momento en que podía darle la vuelta a la narrativa. Llamé a Tyler. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. La última vez que supe, estabas bien jugando a 2 bandas. Él suspiró. Lo estaba. No lo entendía antes, pero verlos escribir este discurso como si fuera una película de redención, como si fuera solo una fase que superaron, se sintió asqueroso. ¿Dijiste algo? Lo intenté. Me callaron. Dijeron que no entiendo la lealtad familiar. Me reí amargamente. Claro que lo hicieron. Ambos estuvimos en silencio por un momento. No espero que me perdones, dijo. Solo pensé que deberías saberlo. Haz lo que quieras con ello. Y así, me dio la llave. Pasé las siguientes 2 semanas planificando. Primero, contacté a la tía Denise, le conté todo. Estaba furiosa, no solo por la manipulación, sino por la actuación. Están reescribiendo el guión, dijo. Pero tú todavía sostienes la pluma. Así que hicimos un plan. Denise todavía estaba invitada a la fiesta. También lo estaban algunos otros parientes lejanos que se habían puesto en contacto conmigo en silencio para apoyarme en los últimos meses. Personas a las que no había respondido en ese momento, pero que ahora me daba cuenta de que podían ser aliados. Redacté una carta. No una diatriba, no una lista de quejas, solo la verdad. ¿Qué pasó realmente? El cumpleaños, el mensaje de voz, el sabotaje. Incluí capturas de pantalla de correos electrónicos y mensajes de texto, fechas, incluso un fragmento del mensaje de voz recortado para que no sonara cruel, solo lo suficientemente revelador como para ser real. La titulé, Lo que no quieren que sepas sobre por qué me fui. La imprimí en papel de buena calidad, con una fuente limpia, y firmé mi nombre al final. Denise aceptó repartir las cartas discretamente en la fiesta a las personas de su confianza.
Incluso planeó colocar algunas cerca de la mesa de entrada donde la gente estaría recogiendo sus etiquetas con sus nombres y asignaciones de asientos. Lo suficientemente casual como para pasar desapercibido, lo suficientemente audaz como para ser notado. No quería un espectáculo. Quería exposición. Y luego, la guinda del pastel. Grabé un vídeo corto, de solo 2 minutos. Yo, sentado tranquilamente en mi dormitorio, sin enojo, sin estar roto, solo yo. Dije, hola, si estás viendo esto, probablemente me conoces como el chico que se fue. Quizás has oído que era inestable o egoísta o que estaba pasando por algo dramático. La verdad es más simple. Me fui porque me trataron como si no importara. No me fui para castigar a nadie. Me fui para salvarme. Estoy bien ahora, mejor que bien. Estoy seguro en la escuela y finalmente viviendo la vida en mis propios términos. No quiero lástima. No quiero drama. Solo quiero que la verdad se sepa, porque durante mucho tiempo ellos hablaron por mí. Ahora estoy hablando por mí mismo. Gracias por escuchar. Lo subí de forma privada a YouTube, no listado. Denise imprimió códigos QR y metió uno en cada carta. Que la gente lea. Que vean. Llegó el día de la fiesta. No fui. Pasé la tarde en el centro de estudiantes con Gab comiendo pizza grasienta y jugando a las cartas. No necesitaba estar allí. Mi presencia no era requerida. Pero mi verdad, esa se presentaría sin mí. A las 9:42 de la noche, recibí el primer mensaje. Primo Jaque, santo cielo, Liam. No tenía ni idea. Acabo de ver tu vídeo. Lo siento. Siempre pensé que simplemente eran estrictos. La historia del cumpleaños, hombre. Eso me rompió. Luego vino otro. Señor Randall, antiguo profesor de inglés, te debo una disculpa. Creí la versión que me contaron, pero ahora veo cuánto distorsionaron la historia. Te merecías algo mejor. Y luego, de Tyler. Tyler, lo hiciste. 2 palabras, pero supe lo que quería decir. El discurso nunca sucedió. Denise me contó más tarde que una vez que las cartas comenzaron a circular, la gente empezó a hablar. En voz baja al principio, luego más audazmente. Algunos incluso confrontaron a mis padres directamente. Mi madre lloró, mi padre se enojó. Culparon a Denise, la acusaron de conspirar, pero el daño estaba hecho. La verdad había salido a la luz. Y la historia que intentaron escribir, había sido rota y reescrita por mí. En las horas posteriores a la fiesta, mi teléfono vibró tanto que pensé que la vibración haría un agujero en mi escritorio. No respondí a la mayoría de los mensajes. No lo necesitaba. La gente no me enviaba mensajes porque quisiera algo. Me enviaban mensajes porque finalmente sabían. Algo en esa validación silenciosa se sintió diferente. No fue ruidoso ni dramático. Simplemente se sintió limpio, honesto, como el aire aclarándose después de una tormenta. Pero las consecuencias, esa parte no fue silenciosa en absoluto. La mañana después de la fiesta, Denise llamó. No envió un mensaje de texto, llamó. Rara vez lo hacía a menos que algo importante estuviera sucediendo. Siéntate, dijo en el momento en que respondí. Estoy en la cama, respondí. Bien, quédate acostado, pero prepárate. Tomó aliento. Tus padres están en modo de control de daños. A fondo. Han estado llamando a parientes toda la mañana, tratando de explicar el malentendido. Me reí por lo bajo. Déjame adivinar. De repente, mi carta era falsa. Las capturas de pantalla estaban editadas y el mensaje de voz fue sacado de contexto. Oh, fueron más lejos, dijo ella. Tu padre intentó decir que quería darte espacio, pero que tú distorsionaste la narrativa. Tu madre lloró durante 30 minutos seguidos. Y luego uno de los tíos señaló que la fecha en la foto del pastel que publicaron el año pasado no coincidía con el cumpleaños de Tyler. ¿Y sabes lo que hizo tu padre? ¿Qué? Culpó a la panadería. Me cubrí la cara con la almohada y gemí. De alguna manera, eso era a la vez patético y predecible. ¿Y Tyler? Pregunté, sentándome.
Se fue temprano, dijo Denise. Después de que comenzara la confrontación, dijo que estaba harto del teatro y se fue. No he sabido de él desde entonces. Eso me sorprendió. El tipo de sorpresa silenciosa que no golpea de una vez, sino en pulsos lentos. ¿Y ahora qué?, pregunté. Eso depende de ti, dijo. Están perdiendo la narrativa, Liam. La gente ya no se cree la historia de los pobres padres incomprendidos. Si quieres abrirles una rendija para que se expliquen, puedes hacerlo. Pero si quieres mantener la distancia, nadie te culpará. Le di las gracias, le dije que necesitaba tiempo. Luego colgué y me quedé allí mirando la pantalla en blanco de mi ordenador. La venganza no era un solo momento. No era la carta. No era el vídeo. Ni siquiera era la escena en la fiesta. La venganza era un cambio de poder lento y constante. La venganza era control. Y por primera vez, lo tenía. 2 días después, mi padre me envió otro correo. Esta vez, el asunto decía, por favor. Lo abrí. No rápidamente, no con entusiasmo, solo con una curiosidad tranquila que todavía se sentía nueva para mí. Liam, las cosas se salieron de control en la fiesta. La gente nos malinterpretó. No era así como queríamos que fueran las cosas. Queremos explicarlo en persona. Queremos hacer las paces. Tu madre está muy disgustada. Por favor. Papá. Ni una sola mención de lo que realmente hicieron. Solo frases vagas como malinterpretaron y se salieron de control. Como si la verdad no fuera la verdad. Como si yo no hubiera vivido cada momento de ella. No respondí. No tenía que hacerlo. En cambio, redacté un correo electrónico diferente, no para ellos, sino para la oficina administrativa de la universidad. Solicité una restricción formal sobre la información divulgada a mis padres, confirmando que era legalmente independiente y que no deseaba ningún contacto de ellos con respecto a asuntos escolares. Lo aprobaron en 48 horas. Luego bloqueé los números de mis padres. No permanentemente, solo hasta que decidiera cuál era el siguiente paso. Porque lo que pasa con la venganza es que no tiene por qué ser llamativa. Solo tiene que ser definitiva. Pasaron las semanas. Mi vida se asentó en algo que se sentía estable, con los pies en la tierra. Gab y yo éramos prácticamente hermanos a estas alturas. Aprendí a cocinar algo más que ramen de microondas. Me uní a un grupo de escritura. Incluso me contrataron como mentor de pares para los estudiantes de primer año, lo que pagaba más que mi trabajo en la tienda de sándwiches y venía con vales de comida gratis. Las cosas iban bien, pacíficas. Lo extraño es que la ausencia de mis padres no se sentía como un miembro perdido. Se sentía como tejido cicatricial, ahí, pero ya no dolía. Pero la paz por sí sola no era el final de esta historia. No el final completo, de todos modos, porque todavía quedaba un último hilo por atar. Un último movimiento, y vino de Tyler. Apareció en el campus de la nada. No lo esperaba. Estaba sentado fuera de la librería del campus comiendo un bagel y revisando el borrador de un ensayo cuando escuché a alguien carraspear. Levanté la vista. Allí estaba él, con las manos en los bolsillos, los hombros ligeramente encorvados, el pelo revuelto como si hubiera estado pasándose las manos por él durante horas. Parecía mayor de alguna manera, no físicamente, solo más pesado, como si la realidad finalmente se hubiera posado sobre él. Oye, dijo. Me recliné en mi silla. No pensé que te vería por aquí. Lo sé. Siento emboscarte. Intenté enviarte un mensaje, pero no respondiste. Miré mi teléfono. Cambié de número. Oh, asintió, y luego miró al suelo. Tiene sentido. Nos quedamos allí en silencio por un momento. Del tipo que se instala entre dos personas que crecieron en la misma casa pero que nunca se conocieron realmente. Finalmente, dijo, quería hablar cara a cara sobre la fiesta, sobre todo. Le indiqué que se sentara. ¿Lo hizo? Respiró hondo. Tenías razón, dijo en voz baja. Sobre el favoritismo, sobre los dobles raseros. No lo veía. Hizo una pausa. Bueno,
Lo veía, pero no quería verlo. Me beneficiaba. Y cuando algo te beneficia, es fácil fingir que no está sucediendo. Su honestidad me sorprendió. No lo interrumpí. Después de que te fuiste, continuó, entraron en pánico. No porque te extrañaran, al menos no de la manera que decían. Entraron en pánico porque la imagen familiar se resquebrajó. Les importaba más lo que la gente pensaba que dónde estabas. Y dejé que me usaran para remendar la imagen. Tragó saliva. Eso es culpa mía. Permanecí en silencio, dejando que las palabras aterrizaran. Me miró. No tienes que perdonarme. Simplemente no quería ser otra persona que desaparece cuando las cosas se ponen incómodas. No sabía qué decir. Así que le hice una pregunta simple. ¿Por qué me contaste lo de la fiesta? Porque no estaba bien, dijo. Y porque te merecías la oportunidad de contar tu versión. Te merecías una voz. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego preguntó, ¿eres feliz? Lo pensé. Sobre la habitación que alquilaba. Sobre el trabajo que me gustaba. Sobre las clases que me desafiaban. Sobre los amigos que estaba haciendo. Sobre el futuro que finalmente se sentía mío. Sí, dije. Lo soy. Él asintió. Casi sonrió. Bien. Antes de levantarse para irse, añadió, mamá y papá están en caída libre. La gente los mira de manera diferente ahora, hacen preguntas. No saben cómo manejarlo. Eso ya no es mi problema, dije. Él soltó un suspiro silencioso. Lo sé, y eso es lo que les asusta. Metió la mano en el bolsillo y dejó algo sobre la mesa antes de alejarse. Era la tarjeta de cumpleaños, la que decía, sé más como él. Excepto que esta vez, algo nuevo estaba escrito debajo en una letra más pequeña. Su letra. Lo siento. Debería haberme parecido más a ti. No lloré. No sentí ira. Simplemente me sentí terminado, completa y totalmente terminado. La venganza ya había ocurrido, no en explosiones o enfrentamientos a gritos, sino en el silencioso desmoronamiento de su narrativa. La caída no fue mía. Fue de ellos. Sus mentiras se deshicieron bajo su propio peso. Su control se desmoronó cuando dejé de necesitar su aprobación. Su reputación se resquebrajó cuando la verdad salió a la luz. Y el momento en que se dieron cuenta de que ya no podían escribir el guión de mi vida, ese fue el momento en que todo cambió. Caminé de regreso a mi dormitorio, con la tarjeta en la mano, sintiendo algo que no había sentido desde que era un niño. ¿Ligereza? Y cuando finalmente tiré la tarjeta a la basura fuera de mi edificio, no sentí culpa. Me sentí libre. Porque la venganza no siempre es fuego. A veces es alejarse de las llamas sin mirar atrás. Y eso es exactamente lo que hice. La última línea, la que cierra el libro de todo esto. No gané destruyéndolos. Gané convirtiéndome en alguien a quien nunca más podrían herir.